para charlar, conocer y adentrarnos en este momento tan importante, vamos a conversar con Ricardo de Tito, quien es docente, historiador y editor de textos especializados en ciencias sociales. También es autor y coautor de más de 20 libros de historia argentina y americana. Buen día, Ricardo, gracias por esta comunicación. Carolina te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Carolina. Gracias por este llamado y por recordar una fecha que efectivamente es tan importante, ¿no? Para la historia argentina y americana. Así es. Ricardo, yo pensaba, ¿no? Cómo los colores nos unen, ¿no? No solamente en la bandera patria, sino también, bueno, pensaba en los equipos de fútbol y un poco el color que buscó Belgrano para unir, ¿no? Creo que fue así su idea, su objetivo. Bueno, hay una discusión que es imposible de resolver, digamos, ¿no? Sobre por qué Belgrano terminó definiendo el color, que en realidad era un azul más oscuro que el que nosotros usamos actualmente, Ajá, azul celeste, digamos, ¿no? Incluso el orden, aparentemente, lo hemos invertido respecto de la bandera original, que habría sí, sido blanca con una franja azul en el medio, ¿no? Celeste, digo azul celeste, un azul lavado, llamémosle así. claro. Este, pero sin ninguna duda que la conformación de los estados nacionales va asociado con la idea de que cada país tiene su bandera, su himno, sus símbolos patrios, el escudo nacional, que también se repite a nivel de cada una de las provincias, ¿no? Porque cada provincia tiene su bandera, tiene su escudo. Claro, Este, y curiosamente no todas las banderas provinciales de lo que es hoy la Argentina tienen como, digamos, como dominantes el color celeste y blanco, aunque sí la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las provincias del litoral o incluso Córdoba, combinan el celeste y blanco con bandas rojas que tienen sí, que ver con su pasado en la Liga Federal, en la Liga Artiguista. Y entonces, por ejemplo, la de Entre Ríos tiene una diagonal roja, la de Córdoba junta los tres colores, lo mismo que la de Santa Fe. Así que efectivamente hay como un principio de identidad, que además es la lógica, ¿no? Yo me inclino a pensar que Belgrano tomó la decisión de estos colores por su cercanía y su posición devota, sobre todo hacia la Casa de los Borbones, ujú, son los colores que uno identifican a la realeza española, ¿no? O sea, España tiene su bandera que es rojigualda, roja y ese amarillo tan intenso, pero la corona española tiene como colores identificatorios el celeste y el blanco. Yo me inclino a pensar eso mucho más que la idea, que es muy afortunada también del cielo, de los colores del cielo, que claro. muchas veces ve la bandera argentina, ¿no? Entre las nubes, pero me parece que vamos más por el lado de la Casa Borbónica. ¿Por qué? Digamos, recordemos como marco que todavía en 1812, principio de 1812, no habían transcurrido 2 años de la Revolución, se gobernaba, como se decía entonces, con la máscara de Fernando VII, ¿no? O Mm, sea, con la defensa de un rey cautivo por las fuerzas napoleónicas en España, y tanto la primera junta como la Junta Grande, como el primer triunvirato, que es cuando sucede este episodio, todos ellos gobiernan en nombre de Fernando VII. Son juntas que reemplazan al rey cautivo, digamos, y que han depuesto a los virreyes. Aunque está clarísimo que el nombre de los dos batallones, Libertad e Independencia, con que Belgrano bautiza a quienes participaron del primer izamiento de la bandera, son más que elocuentes, libertad e independencia, o sea, sí, no están hablando de sumisión al rey, justamente, ¿no? Y esto es muy importante porque es todo un símbolo de
que para enfrentar a las tropas realistas se necesitaba tener una bandera propia que identificara a los patriotas, a los nuestros. Claro. O sea, era realmente absurdo hacer, y lo dice San Martín incluso años después, es absurdo hacer la guerra con los mismos colores de bandera de los dos lados, ¿no? Como si los dos pelearan por lo mismo, por Fernando VII. Entonces es un acto revolucionario, tenemos que tomarlo como un acto de aquellos que querían impulsar, como en toda revolución, la gente se divide entre los que están a favor de la revolución, los que están en contra y los que están, digamos, los ni-ni, ¿no? O sea, los que tratan de ver si logran mantener algo del orden pasado yendo hacia un orden futuro. Belgrano está claramente con esta posición de crear un símbolo patrio de defensa y de guerra, la revolución se convierte en guerra, en el bando de los revolucionarios más apasionados, a tal punto que 2 veces después de esto, después de este acto de izamiento de la bandera, va a contradecir las órdenes del gobierno, y digamos, si por algo se va a hacer famoso Belgrano es por sus desobediencias, más que por su acatamiento al poder central. Así que yo daría este contexto, y de paso decirles que Rosario es una ciudad curiosa, nunca fue fundada, ¿no? O sea, la ciudad de Rosario, nadie sabe exactamente, o sea, fue una villa, se llamaba así, Capilla del Rosario, en el Pago de los Arroyos, de San Nicolás para el norte se lo llamaba así, sí. El Pago de los Arroyos, y entonces el Rosario, le decían, por el Rosario, y ahí es donde, bueno, donde hoy está el Monumento a la Bandera, etcétera, ¿no? Que se inauguró en 1957, era una zona, por decir así, rural, con muy poca población estable. Así que, bueno, para los que no lo saben, en realidad el origen es la Capilla del Rosario, el nombre de... El nombre de Rosario. El nombre de Rosario, porque es una ciudad que no se fundó, vuelvo a decirles, sino que tenía una capilla, que era la con la que se reunían los pobladores, donde se reunían los pobladores de la zona. ¿Por qué eligió ese lugar? ¿Existe? No es casual que un año después el combate de San Lorenzo, de San Martín, se despliegue muy cerquita. Sí. Porque San Lorenzo queda a las afueras de la actual ciudad de Rosario. Y también en un convento. Fíjate vos, digamos, cómo los mojones tienen que ver, ¿no? Con lugares donde la gente se juntara, que eran las iglesias. La gente de campo tenía a las capillas y a los conventos como lugar de reunión. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el río Paraná era de especial importancia para, digamos, como primer lugar de enfrentamiento con los españoles. Voy a hacer un breve relato, muy corto. Sí. Frente a la Revolución de Mayo, quienes primero se alzan como bastiones contrarrevolucionarios son 3 lugares del virreinato. Montevideo, donde estaba muy fuerte, había de hecho un virrey alterno que va a ser nombrado, Javier Tío, y había un apostadero naval muy importante. Por eso vamos a ver la importancia del río Paraná. El otro es Córdoba, donde se levanta Santiago de Liniers, que es ajusticiado, en cabeza de tigre, y el otro es el Alto Perú, que era un centro de poder realista. Montevideo, Córdoba y el Alto Perú. Sí. Paraguay un poco empezaba ya a tener una vida autónoma. Lo de Córdoba es derrotado, pero Montevideo se transforma, por supuesto, en una amenaza muy grande para Buenos Aires. Y justamente el río Paraná era por donde subían y bajaban, o podían subir o bajar, las tropas realistas, las tropas españolas, por el Paraná y por el Uruguay. Entonces, no es casual que el izamiento sea en el Rosario y que el único combate que libra San Martín en lo que es actualmente el territorio argentino haya sido también en la misma zona. Sí. Porque era una zona estratégica, vuelvo a decirte, desde San Nicolás hacia el norte, desde el Arroyo del Medio, que está
justamente todavía hoy uno puede transitar. Yo estuve hace poco en una visita a la ciudad de San Nicolás y se puede transitar y ver la desembocadura del Arroyo del Medio sobre el Paraná. Recomiendo que lo hagan porque permite tener una visión de la importancia geopolítica, geográfica del lugar. Si se domina ese paso, bueno, se controla la cuenca, el ingreso y la salida de la cuenca de las mercancías, etcétera. Muchos años después, no tantos, pero muchos años después, también en la misma zona va a ser el combate de la Vuelta de Obligado, contra la flota anglo-francesa, y que tiene que ver con eso, es la puerta de entrada a la cuenca del Plata, ¿no? El control. Claro, tengamos en cuenta que el comercio en esa época marcaba también territorio, ¿no? Claro, además puede ser entrada y salida. Ponerle de una rebelión triunfante en el Alto Perú que bajara por Tucumán hacia Córdoba. Si no lograban tomar Buenos Aires, tenían que buscar, los españoles tenían que buscar una ruta alterna para juntarse con Montevideo, que era donde estaba la guarnición de ellos y que va a durar, después de un largo sitio, de 2 sitios de los porteños, hasta 1814, hasta junio de 1814, ocupada por los españoles. Entonces, esa zona, toda la zona que va, digámosle, desde Zárate hasta Santa Fe, hasta la ciudad de Santa Fe, fíjate hoy, incluso la enorme importancia económica que tiene, es la salida de los granos argentinos, particularmente, y todavía hoy se sigue discutiendo la navegabilidad de los ríos, los impuestos para utilizar los ríos, porque efectivamente la Argentina tiene una forma geográfica de embudo. Todo pasa por Buenos Aires. Sí. Ya sé que esto genera muchas discusiones sobre el federalismo, el unitarismo, pero la realidad es que no somos como Brasil, un país que tiene miles de kilómetros de costa en el Atlántico. Sí. Lo que tenemos es un país que tiene una natural salida en el Río de la Plata. Después está la Patagonia, pero en aquella época estaba deshabitada digamos, estaba habitada solo por los pueblos originarios, no había otros habitantes. Sí. Entonces, Buenos Aires tenía, digamos, cumplió, desgraciadamente, en muchos sentidos, un papel muy de polo de entrada y salida de todas las mercancías, los productos, etcétera, con esos, de tener habilitada como la puerta, que después va a ser La Habana, el grave problema y grave discusión, hacia toda la cuenca del Paraná, el Paraguay y el Uruguay. Con respecto a los colores y el tema de la bandera en sí, decíamos recién que no fue en ese momento la misma bandera que tenemos hoy. ¿Cómo se dio esa evolución de la ubicación, más que nada, de los colores y también la aparición del sol, ¿no?, en nuestra bandera? Mirá, lo del sol está muy claro porque fue una decisión del Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente, por moción de Juan José Paso, en Tucumán, en 1816, adopta la bandera, que recién se hizo en el Fuerte de Buenos Aires en 1815, estoy tratando de abril de 1815. Fíjate cómo se demoró casi 3 años en adoptar. Y al principio no tenía el sol ese, que es un sol incaico. Sí. Y esto se ratifica cuando el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires, y en febrero del 18, justamente el 25 de febrero, recordando el primer izamiento, es cuando se le agrega el sol en el medio. Ajá. Ahora, entre los colores hay que recordar la bandera de los Andes, la bandera del Ejército de los Andes, de San Martín, que San Martín es quien la diseña, y que es mitad blanca y mitad celeste, con el celeste que usamos actualmente, ¿sí? Y esto es creada o ofrendada a San Martín para que la lleven al ejército
por las famosas damas mendocinas, Sí, en las que estaba su esposa, en los días de Reyes, en los primeros días de 1817, muy poquito antes de que se cruzara. Hasta hay una anécdota contada de que San Martín insistía que tenía que ser celeste y que estas damas mendocinas, que era una comisión de mujeres, tuvieron que caminar por todas las tiendas de la ciudad hasta encontrar un paño que tuviera el color que San Martín quería. quería. Hasta que casi de casualidad lo encuentran en un lugar que no era una de las principales, sino casi en un arrabal de la ciudad. Alguna de las chicas estas, vio el color celeste que finalmente va a ser la bandera de los Alpes. Entonces, lo que vos me preguntás es un poco difícil. El sol está claro. Cómo fue evolucionando el azul hacia el celeste es verdaderamente algo difícil de saber, pero lo cierto es que ya para el año 17-18 ya se ha impuesto como color el celeste, aunque todavía, por ejemplo, la bandera que se bajó de la campaña, de la segunda campaña al Alto Perú, y que había permanecido en el altar de una iglesia creo que en Oruro o en Potosí, no me acuerdo bien, Sí. es color azul todavía, es color azul oscuro. Ajá. Y está aquí en un convento en la avenida Gaona, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, digamos como que el color fue evolucionando, y ya rápidamente, en 3 o 4 años, se definió. Pero fíjate que, lo mismo que te decía antes, que varias de las provincias tienen banderas con azul oscuro. Yo invito a los oyentes que después echen un vistazo a las banderas y a los escudos provinciales, Sí. y van a ver cómo hay una diáspora de los colores iniciales de Belgrano, que se ve muy bien en las distintas banderas de las provincias. Sobre todo de las provincias, las 14, digamos, que son herederas del viejo virreinato, porque después hay otras que son posteriores, pero sí lo que vendríamos a decir de Buenos Aires a Mendoza hacia el norte, ¿no es cierto? Salta, Jujuy, Córdoba, Tucumán, o lo que son las ciudades inicialmente, porque nuestras provincias son herederas de donde había un cabildo. Donde había un cabildo, hay hoy una provincia: Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, San Luis, etcétera. Bueno, es una buena forma de ver esta variedad de colores, con toda esa otra suposición, no sé si puedo contártela, Sí, ¿cómo no? que es la adopción de esos mismos colores por casi todos los países de Centroamérica, ya que estamos hablando de banderas, ¿no? Se dice, nadie ha podido comprobarlo, que la campaña de corsario que hizo Hipólito Buchar con el navío llamado la Argentina, por todo el Pacífico, donde guerreó en islas de Honolulu, en Madagascar, en nombre de las nuevas Provincias Unidas, ejerció una gran influencia y un gran impacto, porque él llegó a tomar un fuerte de la vieja colonia española en lo que es hoy Los Ángeles, en lo que es hoy Estados Unidos. Desembarcó e hizo izar la bandera argentina, la celeste y blanca. Esto aparentemente causó un fuerte impacto en toda Centroamérica. Y si uno se Claro. fija, todas las banderas centroamericanas que estuvieron federados bajo una república federativa entre 1824 y 1840 más o menos, todas comparten el color celeste y blanco. Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica El Salvador también. y El Salvador. El Salvador, por ejemplo, es azul oscuro. ¿Ves? Ahí tenés otro. Claro. Y Honduras, Y Honduras, es sí, sí. pero dicen que es por la gran influencia de Buchar, y que ellos se sintieron identificados con la causa libertaria, porque Buchar llevaba en su
en su cuarto personal, era un hombre de muy mal talante y parece que se peleaba con todo el mundo con mucha facilidad, llevaba copias de la Declaración de la Independencia. Entonces, cuando él atacaba un barco español y alguien le discutía por qué, digamos, le discutía con qué pliegos él se dedicaba a hacer la guerra de corso, como se la llama, por eso viene lo de la patente de corso, la autorización de un gobierno para que se haga la guerra en su nombre. Él podía atacar a toda nave española que se cruzara y tomarla y incautarle los bienes, etcétera. Y él llevaba en su camarote copias de la Declaración de la Independencia. Entonces decía, yo soy representante de las Provincias Unidas de Río de la Plata que declararon su independencia, y mostraba el acta de Tucumán. Claro. Entonces, el nombre, así fue, por ejemplo, que un rey, no me hagas repetir el nombre porque es muy difícil, Kamehajala, una cosa así, Sí. de Honolulu, es el primero que va a reconocer a las Provincias Unidas como un país independiente al reconocerle esos pliegos a Bouchard. Ajá. O sea, antes que Norteamérica, que siempre, Estados Unidos, que siempre se la nombra como el primer país que reconoció oficialmente a las Provincias Unidas, fue este rey de Honolulu. ¿Por qué? Porque hicieron un acuerdo firmado por Bouchard en nombre del gobierno argentino, con lo cual legitimó la existencia del gobierno. Es una anécdota, pero hablo de una época de revolución, una época que nosotros no nos cueste imaginarnos a estos hombres, digámoslo así, apasionados, aventureros, Sí. abriendo camino, como Belgrano lo hizo al izar la bandera, y Bouchard, que era de origen francés, junto con Brown, que era irlandés, Claro. y que son de hecho los fundadores de nuestra armada, haciendo la guerra en nombre de las Provincias Unidas por todo el Pacífico, y tal vez, influenciando para que todo Centroamérica hoy día tenga los colores celeste y blanco, y no los herederos de lo que sería naturalmente los de México, que eran el país que tenía influencia directa sobre la zona, o incluso la Gran Colombia, los colores amarillo, rojo que tienen Venezuela, comparten Colombia, Ecuador y Venezuela. Claro. Las banderas son de un pasado común, y por alguna razón Centroamérica comparte los colores con nosotros. Es cierto, ¿no? Si nos ponemos a ver, ahora me vienen a la mente, ¿no? Son muy similares con algún detalle, ¿no? Con algún detalle distinto o el tono, tal vez del tono de la gama de los celestes o los azules. Ya nos vamos a poner a buscar, Ricardo. Muy buen dato para que has tirado aquí en Senderos de mi Tierra. Ricardo, te agradecemos por esta disponibilidad, por esta nota, y seguramente nos vamos a encontrar nuevamente para seguir charlando sobre estas anécdotas históricas que marcaron a nuestra nación. Así que muchas gracias. Es un gusto, Carolina. Hasta cualquier momento, y un saludo muy grande a toda la audiencia. Muchas gracias.